ella es Fernanda Valencia Rincón, abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez, máster en Derechos Fundamentales de la Universidad de Derecho Animal SEDA Chile y también de la Fundación Justicia Interespecie. Fernanda nos hablará sobre violencia estructural y los animales no. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. ¿Sí? Ya, genial. Bueno, trataré en honor al tiempo de hacerlo lo más breve que pueda, pero el tema es muy interesante y también hay muchas cosas que tocar en el caso de los animales no humanos, pero bueno, trataré de hacer mi mejor esfuerzo. Primero, agradecer también a los asistentes, buenas tardes y buenas noches, agradecer a las panelistas que también nos acompañan el día de hoy, a la asociación por haber generado esta instancia de conversación. Y bueno, y a ti, Ángela, también por toda la coordinación, que me imagino que ha sido también de un gran trabajo. Bueno, tradicionalmente cuando pensamos en el fenómeno de la violencia, inmediatamente lo asociamos a lo que es la violencia directa y también tendemos a vincularlo más bien a la violencia basada en términos antropocéntricos. Sin embargo, la violencia como fenómeno ocurre bajo otras modalidades, muchas veces más profundas y lacerantes, como son el caso que nos convoca el día de hoy, la violencia estructural, pero también la violencia cultural, que va muy de la mano de esta última. En ese sentido, existen en diversos contextos un sinnúmero de personas que se ven afectadas en los aspectos más esenciales para lo que es la existencia de cada una de ellos, ya sea en lo que es la propia vida o la calidad de la vida de cada una de estas personas cuando se impide la satisfacción de aquellas necesidades que resultan ser imprescindibles para poder llevar una vida digna. La violencia estructural, en este caso muy de la mano de la violencia cultural, constituye entonces una forma indirecta y mucho más insidiosa que la manifestación directa, ya sea en su dimensión física o psicológica de la violencia, por cuanto, como lo han ya señalado todas mis compañeras, se encuentra arraigada a aquellas estructuras de instituciones sociales y culturales que de alguna u otra forma se han vuelto más bien hegemónicas dentro de la comunidad. En este sentido, la violencia estructural resulta o surge con ocasión de una distribución que se hace del poder y de los recursos, que ocurre de manera desigual por parte de un grupo dominante específico, lo cual queda materializado entonces en ciertas instituciones que privilegian de manera desigual a ciertas personas y grupos frente a otros. Esto ocurre porque la violencia estructural trae consigo un conflicto que es subyacente y que hace que con la permanencia de este mismo a lo largo del tiempo se decida mantener la decisión de querer hacer una exaltación del yo frente al otro como el distinto, como el diferente. Esto implica entonces que de esta exaltación también se decide hacer una distinción que viene a ser una discriminación arbitraria e injustificada entre este yo y el otro, lo cual se hace extensivo a la relación del nosotros y ellos. Lo anterior significa entonces que se dé cierta prioridad a ciertos fines e intereses de un determinado grupo dominante que vamos a pasar a identificar con el nosotros, con el yo, en desmedro de la invisibilización que ocurre del resto que vendrían a ser los otros. Así se acentúan ciertas ideologías que buscan respaldar tales formas de pensamiento a través de estructuras e instituciones que por lo mismo podemos identificar de violentas y que en ese sentido pasan a adquirir cierta hegemonía sociocultural. Bueno, mis compañeras se refirieron a cómo la violencia estructural afecta o golpea a diario y de manera sistemática a distintos grupos humanos. Sin embargo, también este fenómeno de violencia estructural afecta, y diría yo de manera mucho más invisibilizada, al caso de los animales no humanos. Digo mucho más invisibilizada porque considero que actualmente la humanidad sigue pensando en la importancia de la vida y del valor de la igualdad entre los seres vivos en términos más bien antropocéntricos. Es por ello que, por ejemplo, rechazamos discriminaciones como aquellas basadas en el sexo
o en la raza, como son el sexismo y el racismo, pero no ponemos en la misma atención ni la misma importancia a otro tipo de discriminaciones, como son la basada en la especie, que también se puede denominar como especismo. En efecto, el especismo, que se constituye como una discriminación en tanto desconsideración moral, al igual que el racismo o el sexismo, hacia el otro, el diferente, en este caso el animal no humano, también se pasa a constituir como una ideología violenta por el hecho de que legitima ciertas pautas de comportamiento a través de diversas instituciones que permiten o se traducen en una desconsideración hacia los intereses de los animales no humanos, permitiendo en definitiva que se elimine toda clase de subjetividad en ellos y vulnerando por lo tanto la posibilidad cierta de desarrollo de ellos según su especie como ellos lo prefieran. El especismo, al igual que el sexismo o el racismo, también se estructuran como ideologías violentas a partir o sustentados en una serie de dualismos conceptuales que son los que han caracterizado el pensamiento de Occidente, como son los clásicos de hombre-mujer, razón-emoción, cultura-naturaleza, y en este caso vendría a ser hombre-animal. Y se trata de dualismos conceptuales que son jerárquicos, en tanto siempre una parte permanece como superior a la otra, permitiendo que en ese sentido se permita estructurar la denominada lógica de dominación, que en definitiva, o en consecuencia, significa que la diferencia solamente por ser diferente automáticamente implica una cierta inferioridad que legitima luego la dominación, pasando a considerarse como justa entonces la opresión que se ejerce sobre este diferente, este inferior, en este caso el animal no humano. La pregunta es, ¿qué tienen en común, por ejemplo, la lógica de dominación que se ejerce hacia los animales no humanos desde el especismo y aquella que padecen otros grupos humanos, como los que se han mencionado acá, o muy específicamente en el caso de las mujeres, por ejemplo, a partir del patriarcado? Ambas son resultado de una cierta configuración del mundo, de una cierta mirada no neutral respecto a cómo debemos convivir con los otros y la manera en cómo debemos relacionarnos con la diferencia. En ese sentido, en ambos casos estamos ante una perspectiva que considera que desde la diferencia corporal existirían ciertos cuerpos que pasarían a ser funcionales al sistema, a un determinado sistema capitalista como es el neoliberal. De esta manera, la mirada dominante que para la causa conjunta del animalismo con el feminismo podríamos identificar como androcéntrica, es la que se encargaría, sumada con este sistema neoliberal, de estructurar el poder y en definitiva permitir que se generaran instituciones que pasan a desplegar este tipo de violencia estructural. Como apunta la feminista Angélica Velasco, entonces, el resto de los cuerpos y leo e ideas que se alejen de esta mirada dominante van a pasar a definir las periferias, convirtiéndose entonces en la otredad. Si esto es así, podemos plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Qué hace que la violencia ejercida en contra de los animales no humanos permanezca en las sombras, mientras que la de las mujeres y otros grupos humanos no? ¿Qué hace que la causa a favor de la igualdad por el respeto y protección de la vida sea una causa de bandera únicamente humana? ¿Y por qué consideramos absolutamente inmoral e injusto la dominación y opresión que padecen los seres humanos y no así la que padecen otros seres vivos que son igualmente sintientes y conscientes como nosotros? Pienso que en buena medida la respuesta que se puede dar a estas interrogantes se resume en una frase que da la feminista Carol Adams, que señala que si el problema es invisible, entonces nos encontraremos con invisibilidad ética. En efecto, los seres humanos padecemos de una verdadera ceguera ética cuando se trata de reflexionar y empatizar acerca de la vida de animales que son de una especie diferente a la nuestra. No obstante que la gran mayoría de nosotros no estaría dispuesto a maltratar o dar muerte con sus propias manos a un animal, de alguna u otra manera, indirectamente, sí avala, a través del consumo, cualquier institución que estructuralmente se encarga de realizarlo. En este sentido, justificamos nuestras decisiones y comportamientos a partir de ciertas pautas culturales que hemos ido con el tiempo normalizando, naturalizando y que seguimos considerando como necesarias. Se nos produce en la terminología utilizada por la psicóloga Melanie Joy una verdadera anestesia emocional, permitiendo que nos podamos desconectar mental y emocionalmente de nuestra experiencia, posibilitando con ello el ejercicio de acciones que producen malestar, dolor y por último muerte, en el caso de los animales no humanos, sin reparar en ningún momento en la violencia que estructuralmente hay detrás de cada una de esas conductas. La percepción y el esquema mental que tenemos se ve absolutamente determinado por un sistema violento como es el carnista, el momento en que éste se encarga de modelar la forma en cómo percibimos,
cómo valoramos y cómo otorgamos significado al mundo, a la realidad que nos rodea y a todos los otros que conviven junto a nosotros. Cobra sentido entonces la afirmación de la escritora Anaïs Nin cuando señala que no vemos las cosas tal y como son, sino que las vemos tal y como somos nosotros. ¿Existe violencia entonces cultural, estructural y directa hacia los animales no humanos? Sí, y muchísima. Quizás no la percibimos directamente, pero esta ocurre de manera sistemática, global y a diario. Probablemente, como afirmó alguna vez entonces el músico Paul McCartney, si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Que los mataderos no tengan paredes de cristal responde precisamente a la violencia estructural que hay detrás. La decisión de que se mantenga invisibilizada esta realidad es absolutamente deliberada y responde y obedece al hegemónico discurso neoliberal que hay detrás de maximización de intereses económicos a cualquier precio y costo, del carácter de ensimismamiento y de salvación individual y egoísta de cada uno de los individuos que pasamos a formar parte de este sistema. Resulta entonces muy complejo poder desmantelar un sistema como el carnista cuando grupos poderosos económicos lutan por el mantenimiento de una lógica como esta, que supone la alienación frente al otro, al diferente, al inferior, en este caso el animal no humano. Pero además, el desmantelamiento de este sistema se vuelve aún más complejo cuando somos nosotros los que pasamos a formar parte de él, justificando todo este tipo de instituciones, manteniendo una ceguera ética y manteniendo en definitiva un comportamiento apático y evidentemente indolente hacia una realidad tan demoledora como la que ellos sufren. En términos concretos, entonces, evidenciamos violencia estructural hacia los animales no humanos, del momento en que como sociedad seguimos permitiendo que existan institucionalmente estructuras y prácticas como son, por ejemplo, la tauromaquia o la caza y la pesca deportiva, el desplazamiento de millones de animales de sus territorios y de sus hábitats naturales simplemente por la ocupación humana, o bien por el mantenimiento de industrias violentas como es la industria ganadera, no solo por el valor moral que implica el sacrificio de vidas inocentes, sino que también por los costos medioambientales que esta industria trae aparejada y de la cual hoy tenemos absoluto conocimiento. También evidenciamos violencia estructural cuando seguimos alimentándonos a través de sus cuerpos y fluidos, cuando seguimos prefiriendo vestirnos con sus pieles, cuando seguimos alimentando el capricho de querer maquillarnos, utilizar o consumir productos que han sido testeados o producidos con ellos. Todas estas, muchas otras prácticas, suponen la injusta idea de dar uso y abuso de los animales no humanos en nuestro propio beneficio, de fragmentarlos, consumirlos y cosificarlos como si fueran simples medios para nuestros fines, en circunstancias que ninguna de estas prácticas no es ni razonable ni son necesarias. Entonces, nos podemos hacer la pregunta de qué clase de personas somos si seguimos justificando y participando de este tipo de violencia. ¿Tenemos o nos cabe alguna responsabilidad en la configuración y reproducción de este tipo de realidades? La filósofa Iris Marion Young, siguiendo a Hannah Arendt, distinguió entre lo que es la culpa y la responsabilidad. La autora señalaba que si una persona puede no ser culpable respecto de ciertos actos y resultados, como por ejemplo sería la violencia directa que se ejerce en contra de los animales no humanos en un matadero. Sin embargo, una persona mantiene responsabilidad ante este tipo de realidades y configuración de estas prácticas. Young se refirió a lo que es la responsabilidad común que tenemos ante la injusticia estructural, una responsabilidad que tenemos con motivo de las decisiones y acciones que individualmente hemos ido adoptando y que acumuladas que sean todas ellas con la del resto de las personas, generan resultados desiguales y estructuralmente injustos para ciertos individuos y personas frente a otros. En ese sentido, la mayoría de nosotros no es culpable de que la violencia tenga lugar, pero sí tenemos responsabilidad respecto de ella cuando la mayoría de nosotros, en algún nivel, no quiere o está dispuesto a saber cómo son realmente las cosas e incluso muchas veces sabiendo cómo son, aún así prefiere mantener una conducta pasiva, apática y egoísta hacia la realidad de los animales no humanos. En ese sentido, negamos o acomodamos la realidad para hacer como si ésta fuera correcta moralmente. Sin embargo, lo único que conseguimos es anestesiarnos moral y emocionalmente. Como dice de nuevo la psicóloga Joy, la mejor forma de distorsionar la realidad es negándola, y la manera más efectiva de hacerlo es a través de la invisibilización, configurándose como el baluarte del sistema de violencia carnista. El problema es que,
como dijo una vez Aldous Huxley, los hechos no dejan de existir porque dejemos de pensar en ellos. Y es por eso que seguimos siendo responsables de lo que ocurre. Somos responsables frente a la realidad y la vulnerabilidad de los otros, donde la vulnerabilidad pasa a entenderse como aquella condición ética que define la existencia de cada uno y que condiciona la propia vida. Y por eso mismo es de suma relevancia que no solo tomemos conocimiento y conciencia sobre esta condición que compartimos junto a otros seres vivos sintientes, sino que además nos debemos hacer responsables de esto, nos debemos hacer a cargo de esto, y la única forma en que realmente podemos asumir un compromiso genuino es a través de un comportamiento que sea solidario. Pienso, y con esto ya voy concluyendo, que para concluir, la mejor manera de poder avanzar hacia una cultura de paz y dejar a un lado la violencia en sus diferentes dimensiones es a través de una ética de la virtud y de los cuidados, una ética que sea abierta, hospitalaria y que ponga énfasis en el valor de la solidaridad. Parte de los desafíos en ese sentido en el proceso constituyente que ocurrirá en Chile dice relación precisamente con el hecho de poder ser capaces de poder articular de manera integral las distintas agendas y demandas de reivindicación de derechos de aquellos grupos que aún siguen siendo invisibilizados a partir de la violencia estructural, como son los que han mencionado mis compañeras, y también el caso de los animales no humanos, que en buena medida ha sido posibilitado a través de una constitución neoliberal como la que tenemos y permanece hoy en día. Debemos avanzar entonces hacia la construcción de un mundo que sea de justicia social, medioambiental, intergeneracional, pero también interespecie, donde se reconozca, respete y proteja la diferencia de todos los rostros que pasan a conformar este planeta. Y siguiendo el pensamiento de Richard Rorty, considero que el objetivo de alcanzar un mayor progreso moral nos exige ser capaces de poder ampliar nuestra mirada y el círculo de moralidad del nosotros a todos aquellos a quienes a quienes hoy seguimos considerando como ellos. Un antiguo aforismo señala que nadie es más que nadie, y no hay razones para que este aforismo siga siendo pensado en términos puramente antropocéntricos. Y como señala el antiguo lema histórico de liberación animal, nadie es libre hasta que todos seamos libres, lo cual en otras palabras significa que si rechazas la cultura y la práctica de la violencia, debes rechazarla en todas sus formas y también respecto de todas sus víctimas. Bueno, eso, muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, Yanira escribió en el chat que tenía que desconectarse. Ella nos mencionó al principio de la actividad que a las 5 se tenía que ir. Así que, bueno, va a quedar pendiente el debate para una próxima oportunidad. Como llevamos 2 horas, yo quisiera dejar solamente un comentario, algo pendiente, para que quizás pudiésemos debatir en una próxima oportunidad. Y era referirme un poco a lo que había planteado Yanira en un principio, ¿no? Esta ambivalencia del derecho en torno a lo que significan los cambios que se vienen adelante en el proceso constituyente, ¿no? De un derecho que silencia, de un derecho que perpetúa ciertas desigualdades estructurales, de un derecho que contribuye precisamente a la generación de estereotipos y de violencias en general. Y por otro lado, esta labor que los abogados y los trabajadores también por la defensa de los derechos humanos tenemos, ¿no? De encontrar ahí mismo, en ese mismo espacio, la posibilidad de transformar las cosas. Las dejo a todas las expositoras con la pregunta de si creen que la actual Constitución va a poder modificar efectivamente esa situación de subordinación a las cuales se han referido casi todas, o todas, a partir del grupo específico que han tratado, o si esta reforma constitucional requiere también de otro tipo de cambios, ¿no? Para efectivamente poder transformar esa situación de subordinación. No es una pregunta fácil, así que nada, los dejo con esa inquietud. Y agradecemos también a todos los presentes que hoy día nos acompañaron. Esperamos haber contribuido con un granito de arena en la discusión de lo que significa la protección de derechos. Los saludo a todos y muchas gracias por acompañarnos nuevamente.